Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. La Universidad Católica de Oriente presenta Voz y Palabra. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, nuestros amigos de la Universidad Católica de Oriente. En este inicio de nuestras labores académicas del año 2017, y como todo comienzo, siempre los buenos augurios y propósitos son como el lenguaje y la actitud que debemos tener en la universidad, en la sociedad y en nuestras vidas. Les deseo a todos ustedes desde la Universidad Católica de Oriente un año lleno de prosperidad y de muchas bendiciones en el Señor, realizaciones de sus ideas, ideales, de sus necesidades, deseos y buenos propósitos. Reiniciamos este programa Voz y Palabra como canal de comunicación y de información de la universidad con la sociedad y con el mundo, con los empleados, estudiantes y quienes tienen a bien seguir estos programas a través de los diversos canales de emisión y transmisión. Recordemos que nuestra estructura en el programa es muy sencilla. Considerar la palabra de Dios que se nos ofrece al domingo siguiente, especialmente en la Eucaristía dominical. Y también una voz y palabra relacionada con la vida de la universidad y nuestra región, nuestro territorio del oriente antioqueño. Los invito pues para que iniciemos este programa acercándonos al Santo Evangelio del próximo domingo. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo y nos acercamos a uno de los relatos más importantes que da comienzo al ya conocido Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es un relato de Jesús que se considera el núcleo central de la predicación del reino de Dios. Son 3 capítulos del Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. En este domingo iniciamos en el capítulo 5 de los versículos 1 al 12. Pero para comprender lo que es el Sermón de la Montaña, es importante devolvernos un poco al capítulo 4, al final del Evangelio de Mateo. Ese es un contexto muy interesante. Al final del Evangelio, del capítulo 4 de Mateo, se nos dice que Jesús recorría Galilea, iba a Cafarnaún, iba a diversos lugares predicando, enseñando, curando. Y dice que lo seguía una multitud de cojos, paralíticos, pobres, hambrientos, enfermos. ¿Quiénes eran esos necesitados que seguían a Jesús? Eran los habitantes de las periferias, los marginados y los más pobres, lo que en palabras del Papa Francisco se llama la cultura del descarte, los descartados de la sociedad. Dice el Evangelio, son los que siguen a Jesús. Y por eso el Señor les predica y además cura, sana, libera a estas personas. Cuando comienza el capítulo 5 con el Sermón de las Bienaventuranzas y se desatan los otros 3 capítulos, el 6 y el 7, no olvidemos el contexto que es a unos descartados sociales a quienes Jesús les predica. Es bueno saber que el Sermón de la Montaña también es conocido como el Estatuto del Reino de Dios, o la predicación de la no violencia, o
el manifiesto de la paz en palabras de Jesús. Pues a estos descartados, deshechos, pobres, humildes, Jesús les predica lo siguiente. Al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Este es el texto del Evangelio. Jesús está rodeado de una gente que es pobre, triste, gente sencilla, gente que sufre la violencia. Y Jesús les dice, ustedes los pobres van a ser dichosos, serán dichosos. ¿Quiénes? Los pobres, los que lloran, los sufridos, los que tienen hambre y sed de justicia. Ahí hay una primera parte que conforma las bienaventuranzas. Estas personas que son pobres, con hambre, con sed, que tienen deseo de justicia, estos pobres van a ser dichosos. Y Jesús les anuncia proféticamente que esa pobreza no la quiere Dios, que el hambre y la sed de justicia no quedará insatisfecha, que los que sufren son los que van a heredar la tierra, no los que causan sufrimiento, que los que realmente quieren un mundo mejor son los que van a ser dichosos. Jesús como que les propone que ese estado de postración en el que se encuentran no es definitivo. Primero, porque no lo quiere Dios. Segundo, porque no es digno del ser humano. Y tercero, porque no es su ideal de sociedad o de reino de Dios. Entonces el Señor les ofrece un camino de no violencia para cambiar esas cosas de la pobreza, la injusticia, el hambre. Les propone este camino y les dice, dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Entonces, a los que quieren salir de la pobreza, la injusticia y el hambre, Jesús les propone un camino, no la violencia, no la guerra, no el desquite ni la venganza, no. Jesús les propone un camino conformado por tres cosas: misericordia, limpieza de corazón y trabajo por la paz. Porque es muy fácil y es un campo abonado que al que sufre injusticia uno le hable de venganza, al que sufre de hambre uno le hable de desquite. Por eso la ideologización de la liberación es muy simple, es muy fácil, porque es que hablarle al que ha sido oprimido, explotado, que tiene hambre, que es pobre, que padece la injusticia, hablarle de guerra, de venganza, de desquite, es muy sencillo, es lo más obvio. Jesús propone otra cosa: misericordia, limpieza de corazón y trabajo por la paz. Esa es la no violencia. Cambiar el estado de cosas no es
por violencias y guerras, que después haya que negociar, claudicando los principios para poder solucionar las cosas. No ese es el camino. Jesús dice que hay que ser misericordioso, que hay que ser limpio de corazón y hay que trabajar por la paz. No es fácil, cuesta mucho. Por eso al final el Señor les dice lo último: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y digan cualquier clase de calumnias por mi causa. Estad alegres y contentos. Entonces Jesús anuncia que trabajar por la no violencia es un verdadero cambio político y es un estilo de ejercer la política. Pero esto de la no violencia, con misericordia, limpieza de corazón y trabajo por la paz, implica persecución, calumnia, soportar muchas situaciones. Pero Jesús dice: dichosos, felices, bienaventurados. Así seréis discípulos de Jesús, nos va a decir el mismo Señor. Entonces, estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. En síntesis, Jesús le está hablando a los oprimidos y marginados, a los pobres, y les dice que ellos, que son pobres, padecen injusticia, que viven tristes por esa situación de injusticia, no caigan en la violencia, practiquen la misericordia, la limpieza de corazón y trabajen por la paz. Pero sepamos que eso será motivo de persecución, calumnias y cualquier clase de agresiones. Pero el Señor dice: estén alegres y contentos. Porque el objetivo del discípulo de Jesús no es solo construir una sociedad mejor en este mundo, sino porque nuestros nombres están inscritos en el cielo. O como dice el Señor, la verdadera recompensa del discípulo de Jesús es el reino de los cielos. Vuestra recompensa será grande en el cielo. Ese es el contexto de estas bienaventuranzas. El Papa Francisco, el 1 de enero, en el mensaje por la paz, en la Jornada Mundial de la Paz, ha entregado un mensaje muy claro: la no violencia, como una forma superior de hacer política. Porque la política de violencia, la política de agresión, es, no digamos fácil hacerlo, pero no se necesita creatividad. La verdadera creatividad es la no violencia que propone Jesús en el Evangelio, especialmente en el Sermón de la Montaña. Luego el Señor va a hablar en qué consiste la limosna, la oración, en qué consiste el amar a los enemigos, el perdonar las ofensas, etcétera, etcétera. Todo esto como contexto del Evangelio que estos domingos vamos a seguir leyendo. Desde el punto de vista de nuestra universidad, ahora que comenzamos un nuevo año, el mensaje que hemos dado a la comunidad universitaria es muy sencillo. Este es el año de la consolidación, del afianzamiento, del fortalecimiento de la institución. Es decir, no es que vamos a hacer muchas más cosas nuevas, vamos a tratar de consolidar lo que tenemos. Esta consolidación pasa por la acreditación institucional de alta calidad, que en el mes de marzo continuará su proceso con la visita de los pares internacionales. Pero vamos a afianzar más nuestros programas, vamos a renovarlos, vamos a darles un estatuto de calidad mucho más sólido, mucho más firme. Y vamos a buscar de alguna manera cómo la universidad se vuelve la casa del Oriente Antioqueño. El señor obispo, Monseñor Fidel,
nos ha enviado un mensaje: no se dejen robar los valores primordiales de la universidad. Y él señaló que estos 3 valores que debemos consolidar son, en primer lugar, una identidad clara con los principios y valores del humanismo cristiano. En segundo lugar, una pasión por el trabajo, puesto que nuestra función, nuestro servicio es por los demás, una pasión por el servicio a los demás. Y en tercer lugar, un valor muy importante, el de la orientalidad de la universidad, es decir, somos la Universidad del Oriente. Vamos a afianzar nuestra institución, la vamos a consolidar, y para ello contamos con estos 3 valores fundamentales: fidelidad e identidad a los principios, trabajo en equipo para servir a los demás y un verdadero compromiso con el Oriente antioqueño. Vamos a trabajar esto todo el año, lo seguiremos informando, nos seguiremos desarrollando y les iremos proponiendo a ustedes más informaciones acerca de nuestra propia institución, que es la de ustedes, que es la del Oriente antioqueño. Muchas gracias por su atención, que el Señor los acompañe siempre. Salud y bendición para todos. Voz y palabra. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia.